Holam 7 Internacional presenta su programa Salud Natural con el doctor Adolfo Rivas, tocando temas como nutrición, medicina natural, terapias caseras, enfermedades, y la palabra de Dios. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos una vez más a este su programa Salud Natural. Como siempre, con ustedes, su amigo y hermano, el doctor Adolfo Rivas, médico, naturista, terapeuta y nutrición. Hemos venido abordando a lo largo de este desarrollo del programa esta serie que se titula Introducción a las enfermedades renales, en donde abordamos una serie de enfermedades que están latigando a la población mundial en cada uno de los continentes y en cada una de las ciudades. Hemos abordado también en el desarrollo de esta serie de programas una enfermedad específica que es una pandemia silenciosa que no solamente daña la economía a nivel mundial, la economía a nivel de país y la economía a nivel familiar. Y es la nefropatía diabética. Hemos abordado específicamente en programas anteriores a esta serie qué es la nefropatía diabética, a qué edad a la población mundial ha estado latigando, y hemos abordado algunos síntomas y consecuencias de la misma. Hemos abordado también que saca del mercado laboral a personas en edades jóvenes, causando de esta manera un trastorno en la economía familiar, porque es una enfermedad degenerativa y silenciosa. Y en algunas ocasiones es de aparición tardía. Hemos abordado también en programas anteriores acerca de la nefropatía diabética, en donde los síntomas son imperceptibles y cuando aparece, repito, ya el paciente necesita tratamientos totalmente agresivos como son la hemodiálisis o algún tipo de diálisis para darle un poco de calidad de vida. Antes de iniciar a esta tercera parte, que se titula La nefropatía diabética y la nutrición, ya vamos a hablar el tema de hoy, la nutrición específica para estos tipos de patología o estos tipos de enfermedades que pacientes la están, dicho sea de paso, la están padeciendo. Pero antes de iniciar con esta tercera parte, voy a compartir con ustedes un corto texto en la Sagrada Escritura y se encuentra en Proverbios capítulo 23, el versículo 19, 20 y 21. Y leo para ustedes. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón el camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comelones de carne, porque el bebedor y el glotón empobrecerán, y el mucho dormir los vestirá de harapos. Maravilloso texto.
en la Sagrada Escritura por nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, maravilloso texto a la reflexión. Los bebedores y los comilones. Por supuesto, se refiere a los bebedores de bebidas alcohólicas o de algún tipo de bebida que daña nuestra salud, principalmente la salud renal, del sistema renal. Vamos a iniciar el tema orando, elevando una corta oración a nuestro Padre Celestial. Le invito desde la comodidad en donde nos está viendo a acompañarnos a esta corta oración. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bondades. Suplicamos, oh Dios, que en el desarrollo de este programa tu Santo Espíritu nos abre el entendimiento, nos abra, Señor, el corazón y pueda ser depositada tu santa voluntad. Y ayúdanos, Señor, a que la cumplamos. Quédese con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenido una vez más para todas aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Usted puede seguir este programa Salud Natural por las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, canal Olan Metro 2010 para nuestros amigos en California que nos miran en las cableras, en las televisoras. Usted puede seguirnos también bajando la aplicación por radio también. Si no tiene la oportunidad de vernos en vivo, usted puede escucharnos por lo menos y no perderse estos programas. También usted puede vernos o seguirnos por canal Olam 7 Internacional en YouTube, repito, YouTube, Facebook, Twitter y las redes sociales. Bien, voy a hacer un breve resumen. Hemos venido abordando las enfermedades renales, repito, y dentro de las enfermedades renales abordábamos una en específico, que es la nefropatía diabética. Y la nefropatía diabética, repito, ha estado latigando al mundo a través de la historia. Personas en edades productivas han sido sacadas del banco laboral, causando de esta manera un deterioro no solamente en la economía a nivel nacional, a nivel mundial, sino que a nivel familiar. Y estas personas en edades muy, muy jóvenes, en edades productivas, pasan a ser no solamente una carga para el país en donde ellos residen, hablo de una carga social, sino también una carga para su núcleo familiar. Porque los tratamientos para este tipo de enfermedad, la nefropatía diabética, son muy costosos. Los sistemas de salud muchas veces se miran casi colapsados, porque realizarle una hemodiálisis a un paciente 3 veces por semana, estarle limpiando su sangre de toxina, pues esto es muy costoso. Son máquinas especializadas. O entrenarlos para hacerle algún tipo de diálisis y que se la pueda hacer en su casa. Y esto hablábamos en el programa pasado. Hoy abordaremos la nefropatía diabética y la nutrición. ¿Cómo debo de alimentarme? ¿Cuáles son las frutas, verduras, legumbres, etcétera? ¿Cómo debo de alimentarme para llevar mi enfermedad que no sea tan traumática? O por lo menos en algunos de los casos frenarla un poco y llevar calidad de vida. Vamos a hacer un poco de introducción. Los pacientes con nefropatía diabética deben de recibir una terapia nutricional individualizada. Amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos están siguiendo en estos momentos, ¿qué significa una terapia nutricional individualizada? Y aquí voy a hacer un alto. Significa que si yo padezco de nefropatía diabética,
y mi vecino padece de nefropatía diabética, la nutrición no puede ser idéntica, la de mi vecino con la mía. Porque muchos de los alimentos que a mí me sirven en mi nutrición no le sirven a él y causan de esta manera un trastorno en la salud de él o en la salud mía. Por eso es que el paciente con diabetes neuropática o con este tipo de patología debe de recibir una tabla nutricional específica de acuerdo a su historia clínica. Esto, por supuesto, y explicada preferiblemente por un dietista o nutricionista. Es el único que puede hacerle al paciente que está padeciendo de esta enfermedad, es el único que puede realizarle una tabla nutricional e indicarle cuál es el tipo de alimentación que debe seguir. Este también debe de educarlo y educar a la familia. ¿Qué significa educar? Significa que debe de aportar toda la información necesaria para que el paciente con nefropatía diabética no tenga trastorno en su alimentación, o la alimentación, mejor dicho, no ocasione trastornos en su enfermedad. De esa forma se alcanzarán más fácilmente los objetivos terapéuticos que deben perseguir con la nutrición. Y es básico, es elemental. Yo como médico, naturista, terapeuta y nutrición, yo afirmo de que por lo menos el 60% de los tratamientos o la terapia también que estos pacientes con nefropatía diabética deben de recibir, el 60% debe de ser orientado a la nutrición, a la base nutricional de los mismos, porque estos van a contribuir de esta manera a que, por ejemplo, la insulina que se le está suministrando no tenga choques con los tipos de alimentos que está ingiriendo, o los medicamentos o la terapia que esté recibiendo. Por eso el 60%, y yo me atrevería a decir que es más, el 60% de la nutrición es básica, es esencial para que estos pacientes tengan calidad de vida. El objetivo general, por supuesto, del tratamiento dietético en los pacientes con nefropatía diabética es ayudar a modificar los hábitos alimenticios para mejorar su control metabólico, ya lo abordamos hace poco, y reducir las complicaciones teniendo en cuenta sus características individuales. Por ejemplo, su cultura, las preferencias, el estilo de vida y los recursos económicos con que éste cuenta, o cada uno de estos cuenta, pueden variar en nutrición de acuerdo al tipo de nefropatía diabética que este paciente tiene. De manera más clara, yo lo abordé en la introducción del programa del día de hoy. No todos los pacientes se alimentan de la misma manera. Hay un alimento, repito, que le sirve a un paciente y este mismo alimento no le sirve a otro paciente. Causa trastorno, por ejemplo, puede causar exceso de gases en un paciente, un tipo de alimento, o puede causar mareos o náuseas en otro. De tal forma que los pacientes con este tipo de patología, con la nefropatía diabética, no pueden seguir la misma tabla nutricional. Y yo me he encontrado con pacientes que ellos mismos se dicen, mira, tenés que comer esto y esto y esto y esto porque a mí me sirve. Y resulta que el paciente que está recibiendo una información inadecuada va y se alimenta de la misma manera y crea, por ejemplo, algunas veces diarreas excesivas, otras veces náuseas, vómitos, mareos o subidas o bajas de presión en su presión arterial. Entonces, mi recomendación, y así lo dicen las estadísticas, así lo dicen los estudios clínicos, los estudios médicos, cada paciente debe de recibir una terapia, un tratamiento y una nutrición específica de acuerdo a sus características o a su historia clínica. El
objetivo general también es reducir las complicaciones teniendo en cuenta sus características individuales, como ya repetíamos, su cultura, sus preferencias, el estilo de vida, los recursos económicos de cada uno de estos pacientes. Varían de acuerdo a el tipo de nefropatía diabética y las características de cada paciente. Las modificaciones de dieta, por tanto, también varían según el tipo de trastornos y las características individuales, ya que la naturaleza de la nefropatía diabética, el tratamiento y las características personales relacionadas con el estilo de vida son muy heterogéneas. Esto significa que, repito, no son iguales. Vamos a hablar un poco acerca de las características nutricionales de la dieta con contenido calórico. El control calórico de la dieta persigue conseguir o mantener un peso corporal ideal. Hay algunos pacientes que abruptamente comienzan a perder peso y comienzan a adelgazar, pierden hasta 4 o 5 libras en un solo día y al final su cuerpo, su masa corporal tiende a ser agresivamente debilitada. El peso corporal debe ser ideal o razonable, entendiendo por razonable un peso que pueda ser mantenido a lo largo o plazo de un determinado individuo con este tipo de patología, la nefropatía diabética. Debe de seguírsele un control de peso que no suba ni pierda peso, que su condición sea estable. El cálculo de las necesidades energéticas según el objetivo de peso es la estimación de la ingesta energética y la valoración de la actividad física que se realiza de modo habitual. Ayudará a establecer las estrategias más adecuadas para cada uno de ellos. Usted no puede someterse, o el especialista de la salud, en este caso, debe de orientar a estos tipos de pacientes, no solamente en su base nutricional, sino en la actividad física. ¿Qué tipo de actividad física está realizando este paciente? ¿Qué tipo de actividad física le puedo recomendar de manera que él no sufra trastornos o su enfermedad de la nefropatía diabética no le cause trastorno no solamente con una base nutricional inadecuada, sino con una actividad física inadecuada? No todos los pacientes pueden hacer caminatas, no todos los pacientes pueden ir a realizar una rutina en el gimnasio, no todos los pacientes pueden ingerir determinadas cantidades de líquidos, por eso debe de ser individualizado cada paciente. Vamos a hablar un poco acerca de la fibra vegetal. La fibra saludable, como la procedente de leguminosa, por ejemplo, la avena, las frutas y algunas verduras, pueden inhibir la absorción de glucosa en el intestino delgado, aunque la importancia clínica no parece muy significativa. ¿Qué significa esto? Que aunque las fibras saludables, como la avena, algunas frutas que son ricas en fibras y algunas verduras, pueden inhibir la absorción de la glucosa, y lo que el paciente necesita es que su glucosa esté controlada, porque recuerden que la nefropatía diabética tiene que ver con los trastornos de los niveles glucémicos en su sangre o en la sangre del paciente. De tal manera que es muy importante conocer cuáles son las frutas, verduras, legumbres, etcétera, que ayudan a este tipo de paciente a que no tenga cambios en su glucosa, o en los niveles, mejor dicho, de glucosa en su sangre. La fibra de los alimentos puede ser beneficiosa para tratar y evitar algunos trastornos gastrointestinales benignos y el cáncer, por ejemplo, de colon, y puede disminuir en grado moderado la cantidad de colesterol LDL, y las recomendaciones para la ingesta de fibra vegetal en diabéticos son semejantes a las que se hacen para el público en general, de 20 a 35 gramos de fibra vegetal
al día. Esto es un rango promedio de 20 a 25 gramos de fibra vegetal al día, pero repito, debe de ser la correcta para este paciente. Vamos a hablar un poco acerca de la sacarosa también, que es muy importante en nuestro organismo y es muy importante mantenerla controlada en la ingesta de sacarosa en pacientes con nefropatía diabética. Se aconseja cautela en el consumo de alimentos con sacarosa, que además de gran contenido de carbohidratos, tales suelen contener cantidades importantes de grasa. La restricción de la sacarosa se basa en la suposición de que dicho carbohidrato se digiere y absorbe con mayor rapidez que los almidones, agravando la hiperglucemia. Es muy importante que tenga en cuenta cuáles son las frutas, las verduras que contienen sacarosa, cuáles son en la tabla nutricional, cuáles son los que contienen sacarosa y prever de que esto no hagan un cambio brusco en los niveles de glucemia en su sangre. Sin embargo, las pruebas científicas no justifican su restricción. En 12 a 15 estudios, como mínimo, que se realizaron, que otros carbohidratos fueron sustituidos por sacarosa, no se advierten efectos negativos de esta última en la glucemia. Al parecer, no existe una ventaja neta al utilizar otros edulcorantes y no la sacarosa. Esto debe sustituir a otros carbohidratos y no ser simplemente añadida. Su uso no es recomendable en obesos o hipertrigliceridémicos. O sea, aquellos pacientes que tienen, además de los niveles de glucosa altos, sus triglicéridos y colesterol con facilidad se elevan. Muy importante también en la base nutricional en estos tipos de pacientes. Por eso es que si se fijan, amigos y amigas que nos están siguiendo, ya estamos abordando ya no solamente pacientes con nefropatía diabética, sino que además de la nefropatía diabética, sus niveles de colesterol y triglicéridos se elevan constantemente porque está habiendo un metabolismo glucémico del páncreas y el hígado ya no lo pueden digerir o asimilar. La fructuosa, y esto hay que tener mucho cuidado, ponga mucha atención, porque pacientes con nefropatía diabética comen cualquier cosa porque es fruta, dice, y esto me va a beneficiar. La fructuosa, aporta 4 kilocalorías por gramo, como los otros carbohidratos, y a pesar de que tiene una mayor respuesta glucémica que la sacarosa y otros hidratos de carbono, se ha señalado que grandes cantidades de fructuosa, el doble de la ingesta usual, tiene un efecto negativo en los niveles de colesterol sanguíneo, o el LDL, colesterol y triglicéridos. Sin embargo, no existe justificación para recomendar que los diabéticos no consuman la fructuosa, que está naturalmente en frutas y verduras y también en alimentos endulzados con ella. Pero repito, debe de hacerse una correcta valoración. ¿Cuáles son las frutas y las verduras que a cada paciente específicamente no va a elevar sus niveles de triglicéridos y no va a elevar sus niveles de glucosa? Algunas frutas, verduras y legumbres que un paciente puede consumir, otro no las puede consumir. Vamos a hablar de las proteínas de manera corta, sencilla. La proteína es uno de los componentes básicos de tu cuerpo. Tu cuerpo necesita proteínas para crecer, sanar y mantenerte saludable. Tener muy poca proteína puede hacer que tu piel, cabello y las uñas sean débiles. Es muy importante las proteínas en este tipo de pacientes con nefropatía diabética. Pero tener demasiada proteína también puede ser un problema para mantener saludable y te ayudará a sentirte mejor. Es posible que tengas que ajustar las cantidades de proteína que consumes. Por eso es muy importante también que la base nutricional, acompañada
con una rutina de ejercicios, más los chequeos constantes, llámese bioquímicos, como por ejemplo los controles de creatinina, los controles de colesterol, triglicéridos y los controles de glucosa en la sangre, son esenciales para saber de que el paciente está estable con este tipo de patología, la nefropatía diabética. Las cantidades de proteína que deberías de consumir depende del tamaño de tu cuerpo, nivel de actividad y tus preocupaciones de salud. Algunos médicos recomiendan que las personas con enfermedades renal limiten proteína o cambiar su fuente de proteína. Por eso recomiendo análisis de laboratorio que son muy accesibles, a la par de una base nutricional. Esto debe tener una dieta muy rica en proteína y puede hacer que los riñones trabajen más duro y puedan causar daños acelerados. Pregúntale a tu médico o nutricionista cuánta cantidad de proteína debes de comer y cuáles son las mejores fuentes de proteína para ti. Por supuesto, como su amigo y hermano, el doctor Adolfo Rivas, es vegano, es vegetariano y no padezco de ninguna enfermedad, ni diabetes, ni presión alta, gracias a mi Señor. Entonces yo recomiendo, por supuesto, las de origen vegetal. Pero, repito, con un estudio bien exacto para que el paciente no tenga trastorno. Vamos a hablar un poco acerca de las comidas bajas en proteína y solamente por información. Por ejemplo, el pan, por supuesto, el pan integral, las frutas, las verduras, la pasta y el arroz son las comidas bajas en proteína. Y las comidas altas en proteína son las carnes rojas, no las recomiendo, personalmente no las recomiendo. El pollo, no la recomiendo tampoco. El pescado y los huevos, no los recomiendo. Las comidas altas en proteínas. Usted las puede obtener de manera natural en frutas, verduras y legumbres. Vamos a hablar un poco acerca de los carbohidratos. Los carbohidratos son el tipo más sencillo de energía para que use tu cuerpo. Algunas fuentes saludables de carbohidratos incluyen frutas y verduras. Las fuentes no saludables de carbohidratos incluyen, ponga mucha atención si está consumiendo estos tipos de fuentes de carbohidratos, los azúcares, la miel, los caramelos, los refrescos o las bebidas gaseosas y las bebidas azucaradas, llámese aquellos batidos de chocolate ricos en este tipo de carbohidratos que son nocivos para, repito, estos pacientes con nefropatía diabética. Algunos carbohidratos son ricos en potasio, los cuales son esenciales para estos pacientes, los cuales deben de ser limitados dependiendo de tu etapa de la enfermedad. Y hablamos de la nefropatía diabética. Dependiendo de la etapa, entonces el nutricionista hace una correcta valoración y él va a orientar la ingesta de estos carbohidratos ricos en potasio y en fósforo para que no dañen la actividad renal o la función renal. Hablaremos de esto con más detalle después. También puedes fijarte el consumir carbohidratos muy cuidadosamente si tienes diabetes. Tu nutricionista te puede ayudar a saber más acerca de los carbohidratos en tu plan de alimentación y cómo puedes mantener tus niveles de acuerdo a tu nutrición, tus niveles de glucosa. Vamos a hablar de la grasa, que ha sido por años una de las bases fundamentales en nuestros platos. La grasa, necesita un poco de grasa en tu plan de alimentación y para mantenerte saludable, la grasa te da energía y te ayuda a utilizar algunas vitaminas en los alimentos. Pero demasiada grasa puede conducir al aumento de peso y enfermedades del corazón. Aquí ya no hablamos de no solamente que el paciente tiene nefropatía diabética, sino que el paciente además tiene
colesterol y triglicéridos alto y además tiene sus niveles de potasio y de sodio alto, además tiene un sobrepeso. Y notan cómo a través del desarrollo de este programa vamos viendo cómo, vamos abordando cómo cada paciente, de acuerdo a su patología, va obteniendo una restricción en algunos alimentos, aunque sean de origen vegetal. Y enfermedades del corazón. Trata de limitar la grasa en tu plan de alimentación y elige grasas más saludables cuando pueda. La grasa saludable o la grasa buena, que se llama grasa no saturada, ejemplos de grasa no saturada incluyen, vamos a abordar algunos nada más, incluyen por supuesto el aceite de oliva, el aceite de cacahuate o de maní y el aceite de maíz. De esta manera, sí, el aceite de maíz personalmente no lo recomiendo porque el aceite de maíz al ingerirlo, el cuerpo necesita 90 grados centígrados de temperatura para poder metabolizar el aceite de maíz. Sin embargo, no existe ningún cuerpo que pueda elevar su temperatura a 90 grados centígrados. Cuando mucho, cuando usted tiene una fiebre, su temperatura corporal elevará hasta 40 o 41 grados, cuando mucho, pero estamos hablando ya que una persona está rumbo a tener un colapso o inclusive a tener convulsiones por exceso de temperatura. Cuando mucho el cuerpo llegará entre 35 y 37 grados Celsius o centígrados. Pero el aceite ideal, si lo va a consumir, es el aceite de oliva, que ni siquiera necesita temperatura para ser digerido y metabolizado en nuestro cuerpo. Pero la temperatura del cuerpo ayuda a que este aceite de oliva metabolice con facilidad. Por eso es recomendado el aceite de oliva. Y yo no recomiendo el aceite de maíz o de soya, porque repito, necesitan altas temperaturas para que su cuerpo lo metabolice. La grasa no saturada puede ayudar a reducir el colesterol. Si necesita reducir de peso, trata de comer grasa no saturada. Si necesitas perder peso, limita las grasas no saturadas en tu plan de alimentación. Como siempre, moderación es la clave de tu salud. Mucha grasa buena puede causar problemas también. Y como nutricionista y vegano, aunque usted esté ingiriendo grasa de origen vegetal, no crea que su salud no va a ser afectada. Por supuesto que su salud va a ser afectada si no ingiere con moderación los valores o las cantidades que su cuerpo realmente necesita. La grasa saturada, por otro lado, también conocida como grasa mala, puede subir tu nivel de colesterol y subir tu riesgo para enfermedades del corazón. Ejemplo de grasa saturada incluyen la mantequilla, que la utilizamos inclusive en las meriendas de nuestros niños y la utilizamos nosotros en el desayuno. La manteca de cerdo, como por ejemplo bacon, que dicho sea de paso, en muchos países de norte y países de Europa se consume el bacon y se consume en grandes cantidades la carne de este animalito, el cerdo. Y por supuesto todo tipo de carnes de origen animal. Uno de los componentes importantes en nuestro cuerpo, principalmente para los pacientes con nefropatía diabética, es el control del sodio y el potasio. Vamos a hablar un poco acerca del sodio o la sal. Es un mineral encontrado en casi todas las comidas. El exceso de sodio le puede causar sed, la cual puede conducir a la hinchazón y elevar la presión arterial. Es muy importante que
usted conozca cuáles son los alimentos de origen vegetal que ya contienen sal. Es muy importante. Dicho sea de paso, los asiáticos y algunos países del Medio Oriente no consumen sal porque su balance nutricional ya la contiene en cantidad específica para su cuerpo. Y la sal ayuda a elevar la presión arterial. Esto puede causar más daño a tus riñones y hacer que tu corazón trabaje más duro. Una de las mejores maneras de mantener saludable es limitar el consumo de sodio. Limitar el sodio en tu plan de alimentación es muy recomendable. No agregues sal a tu comida cuando cocinas o comes. No agregue sal. Yo sé que el paladar lo tiene que educar. Trata de cocinar con hierbas frescas, jugo de limón o con especies sin sal. Como nutricionista, terapeuta y médico naturista recomiendo. Pero, repito, tiene que educar su paladar y va a ver los beneficios sorprendentes. Evita las carnes procesadas como el jamón, el tocino, las salchichas o chorizo y las carnes principalmente en el almuerzo. Come más bien frutas y verduras frescas en lugar de galletas u otros aperitivos salados. Evita las sopas. Evita las sopas enlatadas y comidas congeladas que son altas en sodio. Y a esto pues se le agrega cierta cantidad de preservantes para que tu paladar no pueda percibir el sodio, pero las grandes cantidades de sodio ahí está. Vea la tabla nutricional que tiene en la parte de atrás estos tipos de enlatados y vas a ver las cantidades de sodio que aparecen ahí. Son totalmente elevadas y tu cuerpo es de esta manera asesinado literalmente por la elección que está haciendo en tu nutrición. Evita los alimentos en escabeche como aceitunas y pepinos. Algunos envases traen pepino adentro y son altas cantidades de sodio las que trae. Y tú vienes y te los comes, son muy sabrosos al paladar, pero estás añadiendo un mal cuido a todo tu sistema corporal, principalmente si eres diabético. Limita condimentos altos en sodio como la salsa de soya, de barbacoa, y noten cómo aquí la soya no es salsa de soya, es vegana. No. Sí, la soya es una leguminosa, pero ya este tipo de salsa que se utiliza para la barbacoa o la salsa de tomate, la famosa ketchup, ya cuando están envasadas ya no tienen ninguna base nutricional adecuada para tu organismo, ni para ningún organismo. Ten cuidado con los sustitutos de la sal o comidas con sodio reducido. Muchos sustitutos de la sal son altos en potasio. Mucho potasio puede ser peligroso si tienes enfermedad renal como la nefropatía diabética. Trabaja con tu nutricionista y para que te haga una correcta valoración en las ingestas del sodio y el potasio que estás obteniendo. Las frutas que puedes comer una persona con problemas de nefropatía diabética. Ponga mucha atención. Al comer frutas, escoja los melocotones, son deliciosos. Las uvas, las peras, las manzanas, las bayas, la piña, la ciruela, la mandarina, la sandía. Limite o evite las naranjas y su jugo. Escucha muy bien. Limite o evite las naranjas y su jugo. Las nectarinas, los kiwis, las uvas, las pasas u otras frutas deshidratadas
los bananos, plátanos, el melón dulce y las ciruelas. Hay mucho que abordar en este tema acerca de la base nutricional en pacientes con nefropatía diabética. Pero ¿qué puede comer una persona con problema de nefropatía diabética? Perdón, ¿qué no puede comer? ¿Qué no puede comer? Las carnes, las aves, el pescado, aunque el pescado está algunas veces dentro de la base nutricional, el pescado contiene cantidades de sodio y de potasio que más bien hay que limitarlo. Los cereales, el salvado de trigo, la avena, los lácteos, los frijoles, la lenteja, algunas nueces, debe de ser bien examinado todo esto, los refrescos, las bebidas gaseosas, principalmente aquellas de color oscuro, no quiero mencionarlas en este programa, los famosos cócteles de frutas o las margaritas, algunos tés helados, enlatados o embotellados que tienen fósforo añadido. Repito, lea primero las especificaciones antes de elegir su alimentación, y no solamente la suya, sino que la de su familia y la de sus niños. ¿Cómo puede mejorar el...? Y aquí viene una pregunta muy importante que me hacían algunos pacientes. Doctor, ¿cómo puedo mejorar que mis riñones filtren bien? En mi caso que tengo nefropatía diabética, me decían. Entre las pautas que se dan a mejorar la calidad de vida de los riñones se recomienda beber agua en cantidad suficiente, 6 a 8 vasos, dependiendo, repito, dependiendo si usted ya tiene retención de líquido. El nutricionista también, igual que el nefrólogo, el especialista, algunas veces van a intervenir 2 o 3 especialidades en este tipo de pacientes, deben de hacer una correcta valoración acerca de los volúmenes de agua que estos pacientes deben de consumir. No ingerir bebidas alcohólicas ni gaseosas, ingerir a diario varias raciones de fruta y verdura, no, por lo menos de 5 a 6 porciones. Esto debe ser bien medido. No es que, en cada ingesta usted va a hacer demasiada, no, debe ser bien medido cuáles son las porciones para mantener una salud corporal estable y no abusar de la sal en su nutrición o en su dieta. Pero ¿cuál es la mejor vitamina para los riñones? Las patatas tienen un alto contenido en vitaminas y minerales beneficiosos a la hora de mantener un riñón sano y fuerte. Este alimento representa una fuente importante de almidón, potasio, magnesio, calcio, fósforo, vitamina B y vitamina C, que entre otros beneficios ayudan en el proceso depurativo del cuerpo, las patatas. Y si usted puso atención de lo que contiene, entonces el nutricionista va a hacer una correcta valoración acerca de las porciones que usted puede consumir en caso de la nefropatía diabética. Y aquí vamos a algo que a todos nos interesa, aunque usted no tenga o no padezca de nefropatía diabética, o inclusive aunque usted no tenga cálculos renales. Inclusive aunque usted sea vegano o vegana, es importante que nuestros riñones, esos dos preciosos órganos gemelos, o casi gemelos, porque uno está más arriba que el otro, sean limpiados de manera natural. Primero, el agua es la bebida más importante de todas. Es la clave para la vida y la salud. El agua. El perejil es una hierba diurética y natural que ayuda a los riñones a eliminar toxina y elementos dañinos, principalmente para los pacientes con trastornos de nefropatía diabética. Al perder orina, usted pierde cantidades también de sodio, de potasio y también de glucosa. Por eso es muy importante la valoración constante bioquímica en laboratorios, los exámenes de orina, porque ahí se mira si tiene trazas, si tiene cristales, si está perdiendo glucosa, ahí se mira inclusive si tiene hilos de sangre. Es muy importante.
El apio, por supuesto, es otro diurético muy importante que no debe faltar en la nutrición, principalmente en los pacientes con nefropatía diabética. La limonada, aunque anteriormente abordábamos que no ingieras cantidad excesiva, el nutricionista va a hacer una valoración de acuerdo al estadio de la enfermedad en pacientes con nefropatía diabética. A algunos sí les sirve ingerir limonada o naranjas o jugos de naranja, a otros no les sirve. El tofu a unos pacientes sí les sirve ingerirlo y a otros pacientes no les sirve. De tal manera que usted, amigo o amiga, hermano y hermana, que usted tiene esta patología, la nefropatía diabética, usted no puede recomendarle a otro paciente con este tipo de enfermedad lo que a usted le sirve. Él tiene que chequearse, él tiene que recibir ayuda profesional y recomendaciones profesionales. La remolacha, no a todos los pacientes les sirve la remolacha. La remolacha en algunos pacientes eleva los niveles de azúcar, en otros pacientes no. La seda del maíz, que son los pelitos del maíz, es muy rico también, es muy diurético. Y por supuesto las papas. Una de las características muy importantes es la nutrición en estos tipos de pacientes. Casi que estamos llegando al final de este programa, en donde abordamos la nefropatía diabética y la nutrición, esperando que haya sido de ayuda esta información y acuda donde el profesional de la salud, principalmente en el área de su base nutricional. ¿Cuál es su base nutricional? Recomiendo de manera personal que haga cambios en su nutrición. Si es un paciente que todavía ingiere productos de origen animal, estos son muy dañinos. En esta ocasión no los abordé. Son todos los lácteos, lo que tenga que ver de origen animal, ya sea leche de cabra o ya sea todo lo que sea ganado vacuno, los quesos, las cremas, inclusive las carnes, haga cambio y va a ver los efectos casi de inmediato en los cambios de su salud. Antes de despedir el programa, voy a compartirles algo muy importante que se encuentra en la Sagrada Escritura, en el libro de Daniel capítulo 2. Estos hebreos decidieron alimentarse con frutas, verduras, legumbres y aguas. Y revela la Sagrada Escritura de mi Padre Celestial, revela que en 10 días ellos estaban bastante sanos. Le recomiendo que haga los cambios necesarios y que tome estas promesas en la Sagrada Escritura y que las ponga en práctica. La palabra de mi Señor está llena de recomendaciones acerca de cómo debemos de alimentarnos y acerca de cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo, ya que al final Él afirma que es el templo de su Santo Espíritu y un correcto cuidado nos va a facilitar y obtener los beneficios de que mi Señor realice obras maravillosas, no solamente en tu vida, no solamente en la vida de tu familia, sino en la vida de todas aquellas personas que puedas ponerte a la disposición. Como siempre, estuvo con ustedes su amigo y hermano, el doctor Adolfo Rivas. Vamos a despedirnos en una corta oración, invitándole a la cuarta y última parte de este programa o de esta serie que se titula Tratamientos para pacientes con nefropatía diabética. No te lo pierdas, te invitamos de antemano. Vamos a despedirnos en una corta oración. Padre que estás en el reino de los cielos, agradecemos, Señor, los beneficios que nos has dado en la naturaleza, como la fruta, las verduras, las legumbres y el agua rica para nuestra salud. Agradecemos también, Señor, el privilegio de darnos la luz solar, el aire puro, Padre misericordioso, que es parte de tus tratamientos y beneficios para la misma.
Dios de la gloria, ruego, Señor, que bendigas a todas aquellas personas que a través de las redes sociales nos han seguido, Señor. Ábrele el entendimiento, Señor. Deposita el deseo de querer cuidar su cuerpo para que obtengan, Señor, una salud óptima, no solamente ellos, sino la de su familia. Padre, quédese con nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, los espero en el próximo programa. Holam 7 Internacional presentó su programa Salud Natural con el doctor Adolfo Rivas, tocando temas como nutrición, medicina natural, terapias caseras, enfermedades, y la palabra de Dios. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.